¿Y si te dijera que el verdadero poder no se grita, que a veces la transformación más profunda ocurre en absoluto silencio? Te han enseñado que debes demostrar, justificar, convencer. Pero, ¿qué pasaría si te dieras permiso para simplemente ser sin aplausos, sin explicaciones? Solo tú en paz contigo mismo, porque hay batallas que no se ganan respondiendo sino dejando de participar. Hay heridas que no sanan con venganza sino con quietud. Y hay momentos en los que elegir el silencio es la decisión más valiente que puedes tomar. Muchos llegan a este punto desgastados, cansados de ser malinterpretados, de luchar por ser comprendidos, de sentirse vacíos tras darlo todo. Si tú también has sentido eso, no estás solo. Marco Aurelio lo vivió, Epicteto lo entendió, y tú hoy estás a punto de descubrirlo. En este video vamos a recorrer 14 principios estoicos que no solo te darán claridad, sino que te devolverán tu poder. Aprenderás cómo poner límites sin levantar la voz, cómo sanar sin buscar venganza y sobre todo cómo dejar de mendigar lo que ya llevas dentro. Cada minuto te acercará más a esa versión tuya que no pide permiso, que no se explica, que simplemente camina firme, libre, en paz. ¿Estás listo para volver a ti? Entonces quédate. Lo que sigue no es teoría, es revolución interior. Desaparece sin explicación. ¿Alguna vez has entrado a una cafetería que frecuentabas cada día, solo para descubrir que ha cerrado sin previo aviso? No había letrero de despedida, no había liquidación ni explicación, solo el silencio. Y curiosamente, ese silencio dice más que cualquier palabra. Te quedas frente a la puerta, confundido con una mezcla de nostalgia y preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue así? Así mismo ocurre con las personas. Estamos acostumbrados a ciclos predecibles, una discusión, una despedida dramática, promesas rotas y finalmente el cierre que creemos merecer. Pero hay algo profundamente perturbador cuando ese cierre no llega, cuando alguien no grita, no reclama, no se defiende, solo desaparece. Y es que a veces retirarse en silencio no es un acto de cobardía, es en realidad un acto de poder, como dijo Séneca. El que se retira no siempre huye. A veces quien se va sin hacer ruido, se va porque ha comprendido que su energía es demasiado valiosa como para explicarse a quien no quiso escuchar cuando aún estaba. La mente humana anhela explicaciones, quiere entender. Necesita una historia completa para poder cerrar capítulos. Pero cuando esa historia queda inconclusa, lo que permanece no es solo la ausencia, sino la obsesión por entenderla. Y ahí es donde nace el verdadero impacto de tu silencio. No es la rabia lo que deja huella, es el vacío, el no saber. Imagina que dejas de contestar mensajes, no porque estés molesto, no porque busques atención, sino porque ya no hay nada más que decir. Has dicho todo. Con tu ausencia, has explicado todo. Con tu retiro. Y aunque la otra persona aún no lo entienda, tarde o temprano lo sentirá. Porque lo que no se explica se siente con más fuerza. Este principio estoico no es fácil de aplicar. Requiere coraje, requiere autocontrol. Y sobre todo requiere haber llegado a ese punto en el que comprendes que tu paz no necesita justificaciones, que tu valor no depende de que el otro lo reconozca, y que a veces lo más sabio que puedes hacer es cerrar la puerta por dentro y seguir caminando. No se trata de bloquear ni de borrar, no se trata de castigar ni de manipular, se trata simplemente de retirar tu presencia del escenario donde ya no eres valorado, dejar de actuar en una obra donde siempre interpretaste el papel de quien espera, y comenzar a escribir una nueva historia donde tú eres el protagonista. No todos lo entenderán. Algunos pensarán que fuiste cruel, frío, distante, pero eso es porque solo ven la superficie. No conocen las veces que hablaste sin ser escuchado, las veces que explicaste y fuiste ignorado, las veces que lloraste en silencio, mientras el otro fingía no ver. Tú sí lo sabes, y por eso ya no estás. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en la vida real sin caer en la indiferencia vacía?
¿Cómo desapareces sin odio pero con firmeza? Empieza por algo simple. Borra su número pero no desde la rabia. Bórralo como quien saca el polvo de una estantería que ya no usas, no porque odies lo que contiene, sino porque entiendes que ya no lo necesitas. No escribas ese último mensaje, no respondas al ¿cómo estás?, que llega tarde, no porque quieras hacerte el fuerte, sino porque ya no necesitas demostrarlo. Hazlo sin ruido, sin indirectas, sin publicaciones pensadas para que alguien las lea. Porque cuando desapareces realmente, no hay espectáculo, solo hay paz. No estás huyendo, estás eligiendo. Estás afirmando tu derecho a no explicar lo que ya has vivido en carne propia. Estás decidiendo que no vas a traducir más tu dolor en palabras para alguien que no aprendió a leer tus silencios. Y si la duda llega, porque llegará, si la tentación de volver y dar un cierre golpea tu puerta en una noche solitaria, recuerda esto. Ellos tampoco lo hicieron por ti. ¿Por qué habrías de hacerlo tú ahora? ¿Para qué regalar un desenlace cuando lo que te enseñó fue precisamente la falta de uno? La filosofía estoica habla de control, de distinguir lo que depende de ti, de lo que no. ¿Y sabes qué no depende de ti? Que el otro entienda tu valor, que el otro reconozca su error, que te pidan perdón o que te echen de menos. Nada de eso está bajo tu dominio, pero sí lo está tu retirada, tu silencio, tu capacidad de caminar lejos, sin mirar atrás. Epicteto lo resumió con una claridad brutal. Lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que tiene de ellas. Si alguien no entendió tu presencia, que aprenda a convivir con tu ausencia, y si algún día su conciencia le exige respuestas, que las busque dentro de sí, porque tú ya no estás. Hazlo con elegancia, sin rencor, como una sombra que se desvanece cuando ya no es necesaria la luz que la proyecta, como un río que cambia de curso sin pedir permiso. No como venganza, sino como respeto. Respeto hacia ti mismo, hacia lo que viviste y hacia lo que ahora necesitas construir. Este acto de silencio es quizás una de las formas más puras de transformación interior, porque mientras ellos te buscan en sus notificaciones, tú estás ocupado reconstruyendo tu mundo. Mientras ellos se preguntan, ¿qué pasó?, tú te preguntas, ¿qué quiero crear ahora? Ese es el verdadero cambio. Y aquí viene el reto, practicarlo. Hoy detente un momento. Piensa en una relación, una situación, una historia, que aún estás intentando explicar, justificar, cerrar. Pregúntate sinceramente, ¿realmente necesitas hacerlo? ¿O estás buscando que el otro entienda algo que tú ya entendiste hace tiempo? Si la respuesta es no, entonces ya sabes qué hacer. Silencio. No para herir, sino para sanar. No para castigar, sino para avanzar. Y cuando sientas que el impulso te empuja a volver, recuerda la cafetería cerrada, aquella que te dejó parado frente a una puerta sin cartel con 1000 preguntas en la cabeza, y pregúntate, ¿no fue acaso ese silencio el que más hablaba? Porque a veces lo que más nos marca es aquello que se va sin decir adiós. Ahora que comprendes el poder de desaparecer sin explicaciones, prepárate, porque lo que viene a continuación en este camino estoico no es solo renuncia, es renacimiento. El silencio como espada. Dicen que quien calla otorga, pero en realidad, quien calla domina, porque hay silencios que no significan rendición sino poder contenido. Y en un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el que decide no hablar es quien realmente tiene el control. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a explicar algo que el otro ya había decidido no entender? ¿Cuántas veces has respondido a un insulto con una justificación que solo desgastó tu dignidad? Lo hacemos todos, porque el ego pide defensa, porque la costumbre nos empuja a reaccionar, pero el estoicismo enseña algo distinto. No todo merece respuesta, no todo merece tu energía. Marco Aurelio lo dejó claro, callar es la mejor respuesta a un necio, porque responder a quien no escucha es como lanzar agua al desierto esperando ver flores. No florece el que grita más, florece el que sabe cuándo retirarse y cuándo observar en silencio. El silencio no es sumisión,
Es estrategia, es pausa, es darte espacio para que el otro se revele a sí mismo, mientras tú te mantienes intacto, porque cada palabra que no dices es una flecha que eliges no lanzar. Y a veces esa es la batalla más difícil, no demostrar que tienes razón, sino aceptar que no necesitas hacerlo. Imagina esta escena. Alguien te hiere con palabras injustas en público delante de otros. Tu instinto te empuja a reaccionar, a defenderte, a elevar la voz para restaurar tu imagen. Pero en lugar de eso, solo lo miras, respiras, te mantienes en silencio. No porque no puedas hablar, sino porque ya sabes que quien grita pierde. Porque el que necesita justificar cada paso, cada decisión, cada emoción, no es libre. Ese instante aparentemente pasivo es en realidad un acto de fortaleza. No responder no es debilidad, es elegir el terreno donde pelear, y a veces el terreno no es el conflicto, sino la serenidad. El silencio se convierte así en una espada invisible, una que corta más profundo que cualquier argumento. Y no es fácil, lo sé, porque guardar silencio cuando estás herido duele, porque callar cuando sabes que tienes la verdad arde, pero justamente por eso es tan poderoso, porque no nace del miedo sino del dominio interior, porque es una declaración. No soy esclavo de tu caos, hoy practica esto, no expliques nada. No aclares lo que el otro ya ha distorsionado. No defiendas lo que sabes que tiene valor. Aunque nadie lo aplauda, solo observa. Como quien presencia una tormenta sabiendo que pasará, como quien ve una piedra caer al agua y no salta para evitarlo, porque sabe que el río seguirá su curso. Recuerda, el silencio no es ausencia, es presencia profunda. Es estar tan en paz contigo mismo que ya no necesitas convencer a nadie de nada. Y ahí empieza la verdadera libertad. Callar no significa que no sientas. Significa que has elegido sentir sin perderte en la reacción. Significa que entiendes que tu paz no está en manos de quien te provocó, sino en tu capacidad de mantenerte entero. Porque la mayoría de los conflictos no nacen del ataque, sino de la respuesta. Y aquí es donde el estoicismo se convierte en refugio. Nos recuerda que no somos responsables de la opinión ajena, que no vinimos a esta vida a explicarnos, a complacer, ni a justificar cada paso que damos. Como decía Epicteto, si alguien habla mal de ti y lo que dice es verdad, corrígete. Si lo que dice es mentira, ríete, no con burla, sino con comprensión. Porque quien necesita dañar con palabras, habla más de sí mismo que de ti. En tu día a día, elige momentos para guardar silencio. Cuando alguien critique sin conocer, cuando alguien ataque desde su propia herida, cuando la conversación se convierta en una lucha de egos y no en un intercambio de verdades. Ese es tu campo de entrenamiento, no para ser indiferente, sino para ser imperturbable. Hay un tipo de poder que no hace ruido, que no necesita levantar la voz, que no se defiende. Ese poder nace de la coherencia, de saber quién eres, de no perder tu esencia en medio del conflicto. Y ese poder no se construye en la victoria externa, se forja en los silencios internos. ¿Sabes cuál es una de las formas más nobles de resistencia? No permitir que te arrastren al barro del reproche, no hundirte en la necesidad de tener la última palabra. Porque a veces el silencio no solo es madurez, es dignidad, y sí habrá quienes no lo entiendan, quienes confundan tu calma con indiferencia, tu ausencia de réplica con cobardía. Deja que piensen lo que quieran, porque el silencio al final no es para ellos, es para ti. Es tu forma de recordar que no necesitas gritar tu verdad. Cuando ya la estás viviendo, haz del silencio una práctica, no solo ante el conflicto, sino también ante el juicio, la crítica, el drama. Hazlo sin orgullo, sin rencor. Hazlo como quien se aparta para escuchar mejor, porque muchas veces lo que más necesitamos no es hablar sino escucharnos. En un mundo donde todos buscan tener la razón, tú busca tener paz. Y si alguna vez dudas del valor de tu silencio, recuerda esto: las decisiones más sabias no se gritan, se viven. Y la sabiduría estoica, esa que resiste el ruido del mundo, empieza
en lo que eliges no decir. Tu dignidad no necesita testigos. No todo lo que es valioso necesita ser aplaudido. No todo lo que es verdadero necesita ser explicado. Y no todo lo que nace de tu integridad necesita ser entendido por otros. Hay momentos en la vida en los que tu dignidad no será celebrada ni aplaudida ni siquiera reconocida, pero sigue siendo tuya. Y es precisamente en ese silencio, en esa soledad moral donde más brilla. Porque como decía Epicteto, la dignidad consiste en merecerse a uno mismo, no en convencer a los demás de que lo mereces, no en justificar tus decisiones, no en buscar testigos para tu verdad. ¿Alguna vez te has sentido obligado a explicar tus límites, tus decisiones, tus distancias, a justificar por qué dijiste no, por qué te alejaste, por qué te callaste? Es una carga sutil pero agotadora, vivir como si tu valor necesitara ser refrendado por el aplauso ajeno, como si tu paz necesitara una validación externa. Pero el estoicismo nos recuerda algo radical. Tu valor no depende de los ojos que te miran, sino de los principios que te sostienen. Cuando decides no responder a una provocación, no es cobardía, es fuerza. Cuando decides alejarte de una relación que ya no te honra, no es egoísmo, es claridad. Y cuando decides guardar silencio ante una injusticia menor, no porque la aceptes, sino porque eliges no contaminarte con ella. Eso no es sumisión, es control, y precisamente eso es dignidad estoica, no la que se proclama, sino la que se vive. La sociedad moderna obsesionada con la exposición y la aprobación ha hecho que confundamos visibilidad con valor, como si lo que no se publica no existiera, como si lo que no se explica no tuviera sentido. Pero hay batallas internas que se libran en silencio, y hay victorias que no se celebran con medallas sino con serenidad. Piénsalo cuando alguien te falta al respeto y eliges no devolver la ofensa. ¿Realmente pierdes o te elevas cuando te critican por poner un límite sano y tú decides no justificarlo? ¿Acaso te debilitas o más bien te liberas? Cada vez que renuncias a ser entendido y eliges ser fiel a ti mismo, fortaleces tu núcleo estoico, porque lo importante no es lo que piensen de ti, lo importante es quién eres tú cuando no hay nadie mirando. Séneca lo entendía perfectamente cuando decía que el alma noble tiene un secreto desprecio por la aprobación de las masas. Porque el alma estoica no busca testigos, busca coherencia. Y esa coherencia se construye en lo cotidiano, en cada gesto que eliges, no hacer en cada palabra que eliges, no decir en cada batalla que eliges, no pelear. A veces el acto más digno que puedes hacer es cerrar la boca, no para tragar la rabia, sino para no alimentar el conflicto, no para esconder la verdad, sino para proteger tu paz. Hay silencios que no son pasividad, son una forma de gritar que no necesitas permiso para ser tú, que no estás disponible para el drama, que tu energía es sagrada y no será derrochada en explicaciones inútiles. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para cultivar esa dignidad silenciosa? Empieza por soltar la necesidad de justificar tus límites. Si algo te hiere, si algo te cansa, si algo te satura, tienes derecho a decir basta sin justificarte. No necesitas escribir un ensayo explicando tu ausencia. Basta con que tú sepas por qué te alejaste. Basta con que tú sientas que estás en paz. Hazlo práctico. Piensa en una situación donde te estás desgastando por hacerte entender. Ahora, suelta, respira. ¿Qué pasaría si hoy no explicaras nada? Si simplemente actuaras desde tu verdad, sin escándalo, sin defensa, sin testigos. Esa es tu práctica estoica del día. Y no será fácil, porque el ego querrá tener la última palabra. Pero ahí está el reto en elegir la paz sobre el orgullo, el silencio sobre el ruido, la coherencia sobre la aprobación. Recuerda esto, el respeto más valioso es el que te das a ti mismo cuando nadie te ve. La coherencia más poderosa es la que practicas cuando nadie aplaude, y la dignidad más profunda es la que no necesita ser exhibida, solo vivida. Y mientras avanzas en este camino cada vez más, aprenderás a disfrutar del silencio, no como ausencia,
sino como espacio sagrado, no como vacío, sino como afirmación de que estás completo sin tener que demostrarlo, que mereces sin tener que convencer, que vales, simplemente porque vives en verdad. No cierres la puerta, deja la distancia. A veces el acto más firme no es cerrar la puerta con un portazo. A veces lo más estoico que puedes hacer es dejarla entornada, no como invitación, sino como señal de que ya no hace falta clausurar nada, porque el que quiera entrar de nuevo entenderá que esa luz tenue en el pasillo ya no ilumina para él. La distancia, cuando nace del respeto propio, no grita, no acusa, no castiga, solo se instala. Como quien se va de una habitación sin mover una sola silla, el que sabe mirar nota el vacío. El que no seguirá hablando solo sin darse cuenta de que ya no hay nadie escuchando. Muchas veces creemos que cortar todo contacto es el camino más directo hacia la paz, que bloquear, eliminar, silenciar es lo que nos protege. Pero la filosofía estoica nos recuerda que la verdadera fuerza está en el control interno, no en la reacción visible. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que otros hacen o dejan de hacer, sino por cómo elegimos responder. Y a veces la mejor respuesta es no responder en absoluto, cuando alguien te hiere, cuando decepciona, cuando deja claro que no merece un lugar en tu vida. Puedes gritar tu dolor, exigir explicaciones, buscar justicia, o puedes simplemente dejar de estar disponible. Como esa tienda de siempre que de repente un día baja las persianas, pero deja encendida la luz del fondo. No porque esperen a alguien, sino porque su cierre no necesita anuncios. La dignidad no se justifica, se ejerce. ¿Y qué hay del miedo a parecer débil? ¿Al qué dirán? A que piensen que cediste, que te escondiste, que no tuviste el valor de cortar de raíz. Esas voces internas no son tuyas, son los ecos del ego. El ego quiere reacción, el alma quiere paz. El ego quiere cerrar con llave y tirar la cerradura. El alma solo quiere alejarse sin ruido. En ese espacio que dejas entre tú y lo que fue, nace algo valioso, la perspectiva, y con ella la posibilidad de observar sin rabia, de recordar sin dolor, de comprender sin volver, porque ya no necesitas destruir nada, solo necesitas construirte lejos. El misterio tiene un poder que subestimamos. Cuando alguien espera un conflicto y encuentra silencio, se desarma. Cuando alguien busca una reacción y encuentra distancia, se descoloca. La ausencia total puede ser olvidada. La presencia a medias, en cambio, obliga a pensar, a preguntarse, a verse. Por eso no cierres la puerta, no bloquees, no borres. Solo deja de contestar, deja de aparecer. Deja que tu ausencia se note sin ser explicada, que tu distancia no sea un grito sino una consecuencia, porque quien realmente quiera estar encontrará cómo, y quien no, ni siquiera notará que ya no estás. Y en esa decisión silenciosa hay una declaración más poderosa que cualquier discurso. Ya no formas parte de lo que me construye, ya no habitas mis pensamientos, ya no eres una prioridad, no porque te odie, no porque te ignore, sino porque elegí la serenidad por encima del desgaste. Cuando uno aprende a valorar su energía, empieza a tratarla como un recurso sagrado, no se derrocha en explicaciones innecesarias, no se entrega a quien no sabe recibirla, no se comparte con quien no la cuida. Y es ahí donde la distancia se convierte en una herramienta de sabiduría. No se trata de crear muros, sino de trazar límites. Límites invisibles, sí, pero contundentes. Como el silencio que cae en una conversación, cuando alguien ya no tiene nada más que decir, y el otro aún no lo ha notado. Hay quienes confunden tu pausa con frialdad, tu distancia con arrogancia, tu calma con indiferencia. Pero nada de eso es cierto. La decisión de no estar, de no reaccionar, de no insistir, nace de una profunda conexión contigo mismo. Una conexión que no busca convencer, ni agradar, ni demostrar, solo proteger lo que estás cultivando, tu equilibrio, tu claridad, tu paz. El estoicismo no te pide que seas de piedra, no te pide que no sientas,
Te pide que no seas esclavo de lo que sientes, y eso incluye el impulso de tener la última palabra, de exigir una disculpa, de buscar justicia donde no la habrá. Porque a veces la mayor justicia es seguir caminando mientras el otro se queda atrapado en sus propias decisiones. Hay un momento en que dejas de preguntar por qué alguien hizo lo que hizo. Dejas de buscar respuestas, dejas de imaginar escenarios alternativos, y entonces sucede algo extraordinario. Vuelves a ti, no como quien huye, sino como quien se encuentra, como quien regresa a su centro, a su templo, a su verdad, y desde ahí ya no necesitas cerrar puertas con rencor. Solo aprendes a dejar algunas abiertas, pero sin estar dentro, a dejar las luces encendidas, pero sabiendo que no volverás, a mantener el respeto, incluso por quien no lo tuvo contigo, porque la verdadera fortaleza no está en el corte, está en la continuidad, en la forma en que eliges avanzar sin arrastrar lo que ya no suma, en cómo aprendes a no mendigar presencia, ni atención, ni afecto, en cómo reconoces que tu valor no depende de ser visto, ni validado, ni comprendido por todos. No cierres la puerta, deja la distancia, no como acto de desprecio, sino como ejercicio de respeto, no como castigo, sino como recordatorio. Mi silencio no es vacío, es plenitud, es el espacio que dejo libre para lo que sí quiero, lo que sí nutre, lo que sí suma. Y si algún día decides tocar esa puerta, tal vez sigas encontrándola entornada, pero ya no será para ti, será para mí. Tu ausencia enseña más que tu presencia. A veces el acto más elocuente no es quedarse sino irse, no con rabia, no con escándalo, sino con esa calma poderosa que solo tienen quienes han comprendido su valor, porque hay silencios que gritan y hay ausencias que educan más que 1000 discursos, en un mundo obsesionado con hacerse notar, con estar presente, con dejar huella a toda costa. El sabio estoico elige retirarse, no como un castigo, no como una estrategia, sino como una declaración. No necesito estar para valer, no necesito explicar para ser entendido. Cuando decides no responder, no justificar, no insistir, estás enseñando algo profundo. Estás mostrando que tu energía es sagrada, que no se regala a quien no sabe valorarla, que tu presencia no es moneda común, es un regalo, y como todo regalo valioso también puede ser retirado. Epicteto lo expresó con una claridad inquebrantable. No digas lo que eres, muéstralo con tu ausencia, porque cuando desapareces, no estás huyendo, estás mostrando, estás marcando un límite, estás enseñando a través del vacío lo que no supieron aprender en tu compañía. Imagina un cuadro valioso en una galería. Todos lo miran, algunos lo critican, otros lo admiran, pero siempre está ahí, hasta que un día, sin previo aviso, desaparece. La sala queda vacía y de pronto se entiende su importancia, porque su ausencia pesa más que su presencia constante, porque lo que era dado por sentado ahora se convierte en una falta irreparable. Así sucede contigo. Cuando te vas sin ruido, sin drama, solo con la firmeza tranquila del que ya no necesita convencer, el mensaje cala hondo y no se olvida. Tu ausencia bien manejada no es indiferencia, es pedagogía, es una manera de recordarle al mundo y a ti mismo que no todo se mendiga, que no todo se explica, que la dignidad también camina en silencio, que el respeto, cuando no es mutuo, no se exige, se retira, y en esa retirada hay más enseñanza que en 1000 confrontaciones, porque el sabio no enseña desde la insistencia, sino desde la coherencia, y ser coherente a veces es irse, es dejar claro que uno ya no tiene nada que demostrar, que la lección ya fue dada, y es que la ausencia consciente no busca venganza, no es un castigo infantil, es una consecuencia adulta, es el resultado de comprender que seguir estando presente en espacios que ya no te reciben con respeto es una forma de traicionarte. No es orgullo, es autocuidado, no es ego, es claridad, porque cuando sigues forzando tu presencia donde ya no hay reciprocidad, el mensaje que das no es fortaleza, es necesidad.
Y el estoicismo nos enseña lo contrario, que no necesitamos de la validación ajena para sostenernos, que el centro de gravedad está dentro, no fuera. Epicteto no hablaba desde el privilegio, sino desde la experiencia. Era esclavo, sí, pero no de los otros. Era esclavo solo de sí mismo mientras no se gobernaba. Pero una vez comprendió que el alma libre nace del control interior, dejó de atarse a lo que no le correspondía. Lo mismo ocurre contigo. Dejar de estar no te hace menos humano, te hace más libre, porque no estás huyendo del otro, estás regresando a ti, y eso enseña. Enseña que quien no sabe valorar una presencia no merece explicaciones. Enseña que el amor propio no grita, no suplica, se retira. Enseña que el respeto no se exige, se refleja. Que el silencio, cuando nace de la madurez, se convierte en espejo para quien sabe mirar, y quien no seguirá ciego, pero ya no te tendrá a ti intentando abrirle los ojos. Dejar de estar no significa cerrar puertas con llave ni levantar murallas. Significa dejar de abrirlas para quien no sabe entrar sin destruir. Significa que el acceso a tu vida ya no es libre, sino ganado. Que tu energía es un círculo sagrado donde no todos caben, y mucho menos aquellos que no saben honrarla. Y aquí está lo más potente cuando tu ausencia es firme pero serena, cuando no explicas ni justificas, dejas espacio al otro para reflexionar, para preguntarse, para mirar hacia adentro. Puede que lo hagan, puede que no, pero ese ya no es tu trabajo. Tu trabajo es elegirte. Tu tarea es sostener la paz que tanto te costó construir, y si eso requiere desaparecer, entonces desaparece, no como sombra sino como luz, que ya no alumbra donde no se aprecia su claridad. Hay una dignidad silenciosa en irse sin escándalo, una elegancia emocional en dejar de estar sin cerrar la puerta con rabia. Solo con esa distancia que habla sin palabras, con esa pausa que enseña más que 1000 discursos, porque hay decisiones que no se explican, se sienten y se respetan. Así que si hoy estás dudando entre quedarte para explicar tu valor o irte para recordártelo a ti mismo, elige lo segundo, porque no viniste a rogar comprensión, viniste a habitarte con entereza. Y a veces eso se logra dejando espacio. Tu ausencia no es una falta, es una forma de presencia más poderosa, más serena, más plena. El tiempo es tu aliado. Hay decisiones que no necesitan una explicación inmediata. No requieren justificaciones ni discursos, solo requieren algo mucho más poderoso y silencioso: el paso del tiempo. Porque cuando uno actúa desde la dignidad y no desde el ego, no corre a aclarar, a defenderse o a convencer, simplemente se aparta, respira y deja que los días hablen por sí solos. El tiempo, ese juez implacable y sabio, tiene una manera sutil pero certera de poner todo en su lugar. A veces creemos que necesitamos respuestas rápidas, que el silencio es sinónimo de derrota, o que si no nos hacemos escuchar de inmediato, perderemos la oportunidad de reivindicarnos, pero no. Como dice la frase, el arrepentimiento no llega con tu discurso, llega con los días, y no hay verdad más estoica que esa. En un mundo que grita, quien calla tiene más poder del que parece, porque mientras los demás intentan ganar la batalla de las palabras, el estoico gana en la paz de la espera. Sabe que no hay necesidad de correr tras quien no ve su valor, ni de pedir que se reconozca su entrega, porque todo lo que es auténtico eventualmente se echa de menos. Como esos zapatos viejos que un día fueron cambiados por unos nuevos brillantes pero incómodos, hasta que el roce comienza a doler y uno desea volver a lo conocido, a lo genuino. Pero a veces ya es tarde. El tiempo enseña lo que la presencia no logra, porque en el día a día lo que damos se vuelve invisible, se normaliza, se da por hecho. Solo cuando nos retiramos, cuando ya no estamos disponibles, cuando dejamos de explicar, entonces se activa ese otro tipo de memoria, la emocional, y ahí empieza el verdadero diálogo interno de quien un día nos perdió. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si lo que tenía era mejor de lo que pensé? ¿Y si nunca vuelve? Pero tú,
Ya no estás ahí para responder, porque tu dignidad eligió avanzar, no mirar atrás. El estoicismo no te pide que seas frío ni distante, te pide que seas sabio, que no entregues tu energía a quien no la valora, que aprendas a confiar en que el universo con sus propios ritmos se encargará de mostrar lo que tú ya no necesitas demostrar. Y eso implica algo muy profundo: aprender a soltar sin venganza, sin rencor, sin espectáculo. Solo soltar, como quien deja caer una piedra al río y no se queda mirando las ondas que genera. Simplemente se da la vuelta y continúa su camino. Cuando eliges no explicar más, no estás renunciando a tu verdad, estás reafirmando tu valor, porque quien necesita justificarlo todo aún está atrapado en la aprobación del otro. Pero cuando caminas en silencio, con el corazón en paz y la conciencia limpia, no hay nada que decir. El tiempo, tarde o temprano, revelará lo que tú ya sabías. Y aquí hay un detalle crucial: mientras ellos luchan por entender tu silencio, tú estás creciendo, porque la distancia no solo sirve para que el otro valore lo que perdiste, también te sirve a ti para ver con claridad lo que mereces. El silencio bien utilizado no es ausencia, es presencia elevada. Es una manera de decir: sé quién soy. No necesito gritarlo. En esos días de ausencia, puede que sientas la tentación de volver atrás, de responder a un mensaje, de dar una última explicación. Pero recuerda, si volviste, que no sea por nostalgia, sino por conciencia, que no sea porque te extrañan, sino porque ahora te valoran. Y si no es así, sigue, no te detengas, porque quien no comprendió tu valor cuando estabas, no merece tu regreso, cuando por fin aprendiste a estar contigo mismo. Hay una belleza poderosa en no cerrar puertas con violencia, en simplemente dejar de estar, sin bloquear, sin drama, solo ausencia serena, como quien apaga la luz de un cuarto y sabe que quien entre después entenderá que ya no vives allí. Así actúa el tiempo, sin gritar, sin interrumpir, pero con una precisión que ninguna palabra puede alcanzar. Por eso hoy, si estás en ese momento de duda, si sientes que necesitas decir algo para que te entiendan, detente, respira y recuerda que a veces el mayor acto de fe es no hacer nada. Es confiar en que la vida, con su ritmo perfecto, sabrá enseñar lo que tú ya has soltado. No mires atrás, no expliques más. El tiempo hará su parte, y cuando lo haga, que te encuentre lejos de donde te rompieron, más fuerte, más sabio y sobre todo en paz. No necesitan saber tu versión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos esa necesidad urgente de explicar nuestra versión de los hechos? Como si al contarlo todo, al detallar cada matiz, cada gesto, cada palabra que no dijimos, fuéramos a recuperar algo, como si justificándonos ante los demás, fuésemos a sanar esa herida que en realidad solo nosotros conocemos de verdad. La verdad es esta: muchas veces explicar no sana, solo revuelve, solo prolonga la herida, solo te vuelve a poner frente a quienes ya decidieron no escucharte, no entenderte, o peor, tergiversarte. Explicar en esos casos no libera, solo encadena más. Marco Aurelio lo dijo con brutal claridad: la mejor venganza es no ser como ellos. Y parte de eso es no caer en el juego de tener que demostrar constantemente que tienes razón, porque el que necesita convencer a veces no es libre, a veces aún está esperando justicia en un lugar donde nunca la darán, o aún busca empatía en corazones incapaces de sentirla. Cuando alguien te hiere, lo primero que haces muchas veces es escribir mentalmente tu defensa. Empiezas a construir la escena perfecta, donde tú, con voz firme y argumentos lógicos, les harás entender todo lo que no vieron. Pero, ¿y si no necesitan entenderlo? ¿Y si explicarlo no cambia nada salvo a ti? Epicteto nos recuerda que no todos merecen tu verdad, y eso no es amargura, es sabiduría, porque compartir tu versión con quien no la valora es como dar tu agua más pura a quien solo quiere mancharla. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo diferente, no para el otro, para ti. Toma un papel, escribe tu versión, escríbela con rabia si hace falta,
con tristeza, con claridad, con todo lo que no dijiste, sin censura, sin filtros, y luego quémalo. Porque eso es todo lo que ese relato necesita ser dicho, ser sentido y luego ser soltado. No necesitas un auditorio, no necesitas que te crean, no necesitas testigos. Lo que necesitas es no seguir arrastrando esa necesidad de justicia externa que tantas veces se convierte en cárcel emocional. Lo que necesitas es recordar que quien realmente sabe la historia completa ya está contigo, eres tú. Y si alguien de verdad merece conocer tu versión, no tendrás que explicarla, la intuirá, porque quien te valora no necesita pruebas, solo presencia, solo coherencia, solo tu calma que no grita pero se nota. Es aquí donde el estoicismo se vuelve profundamente liberador, porque te enseña a soltar esa obsesión tan humana de ser entendido. Te muestra que muchas veces la dignidad está en el silencio, no en la explicación, en la forma en que decides seguir adelante, sin arrastrar la necesidad de tener la última palabra. Y si quizás te acusen, te malinterpreten, te juzguen por cosas que no dijiste o que nunca hiciste, pero no estás aquí para controlar sus juicios, estás aquí para gobernar tu alma. Séneca dijo, el que sufre antes de lo necesario sufre más de lo necesario, y muchas veces ese sufrimiento anticipado viene de imaginar explicaciones, escenarios, discusiones que nunca suceden, porque estamos atrapados en la necesidad de que el otro vea lo que nosotros ya vimos hace tiempo. Pero aquí va el giro inesperado. Cuando dejas de explicar algo mágico, sucede. Tu energía vuelve a ti. Tu atención regresa al presente. Ya no estás debatiendo con fantasmas. Estás respirando, viviendo, avanzando. Y entonces llega el día, tal vez tarde, tal vez nunca, en que el otro recuerda, entiende o simplemente siente tu ausencia y comprende que lo que no dijiste decía más que cualquier discurso, porque la ausencia digna es más potente que cualquier versión explicada. Porque cuando te vas sin hacer escándalo, sin justificarte, sin pedir que te entiendan, dejas algo más fuerte que palabras, dejas una lección. Así que hoy, si llevas tiempo con ese nudo en la garganta, con ese si le dijera lo que realmente pienso, con esa carta mental que no terminas de enviar, escribe, pero no para ellos, para ti, y luego suéltala, porque el estoico no grita su verdad, la vive, y si alguien quiere conocerla tendrá que acercarse con respeto, con humildad, con el corazón dispuesto. No todos merecen tu verdad. Algunos solo merecen tu silencio. Y tú mereces paz. La venganza más estoica, la indiferencia activa. Dicen que la indiferencia duele más que 1000 palabras, y no se equivocan. Porque mientras muchos creen que la venganza estoica consiste en devolver el golpe con frialdad, los sabios de verdad saben que el mayor acto de fortaleza es no reaccionar. No porque no te importe, sino porque has aprendido a proteger tu energía, porque entiendes que no toda batalla merece tu presencia, que responder es muchas veces conceder poder a quien no lo merece. Y eso es lo último que haría alguien que ha comprendido el estoicismo en su esencia más pura. No responder no es debilidad, es estrategia, es elegancia, es inteligencia emocional en estado puro. En un mundo donde todos gritan su versión, tú eliges el silencio como escudo, no porque no puedas hablar, sino porque no necesitas demostrarle nada a nadie. Ya no. Tu paz vale más que cualquier aclaración, tu enfoque más que cualquier grito, y tu avance más que cualquier confrontación. La indiferencia activa no es desconexión emocional, es una decisión consciente. Es mirar a quien te hirió y no permitirle acceso ni siquiera a tu reacción. Es no dar el gusto de saber si dolió. Es no buscar ser entendido, porque en el fondo tú ya entendiste. Entendiste lo suficiente como para soltar sin ruido, como para cerrar sin escándalo, como para retirarte sin avisar, y seguir caminando con la cabeza en alto. El que domina su reacción domina la batalla. Así lo dijo Epicteto, y no hay frase más precisa para este momento,
porque mientras el otro espera tu respuesta, tu defensa, tu drama, tú eliges lo contrario, el silencio, la distancia, la indiferencia que arde más que cualquier grito, porque no hay peor castigo para el ego ajeno que ser ignorado por quien una vez lo miró con atención, y no hay mayor liberación que dejar de explicar quién eres. Hoy más que nunca se necesita valor para no responder, porque el orgullo pide justicia inmediata. El ego grita por revancha, pero el alma, si ha sido bien entrenada, sabe que el verdadero triunfo no está en demostrar, sino en no necesitar hacerlo, que no reaccionar no es quedarse atrás, es avanzar más liviano, que el verdadero poder no se muestra, se respira. Por eso si hoy sientes el impulso de escribir, de llamar, de responder, de aclarar, no lo hagas. No caigas en esa trampa que solo alimenta el conflicto. Respira, piensa y elige. Elige el silencio como tu mejor respuesta. Elige no estar disponible, ni siquiera para ver si te buscaron, porque quien de verdad importa no te pone en esa situación, y quien lo hace no merece tu versión. La indiferencia activa no es huida, es presencia selectiva. Es decidir dónde sí y dónde no. Es proteger lo más sagrado que tienes, tu paz, tu energía, tu dignidad. Y eso no se negocia, no se mendiga, no se expone, porque uno no ruega por comprensión cuando ha aprendido a comprenderse a sí mismo. Uno no exige disculpas cuando ya hizo las paces con el pasado, y uno no se rebaja a discutir con quien nunca tuvo la intención de escuchar. El estoico no ignora por arrogancia, sino por sabiduría. No necesita tener la última palabra, porque entiende que el tiempo hablará por él, que toda acción genera consecuencia, y que tarde o temprano, quien sembró desprecio, cosechará distancia. Esa es la justicia que no se ve, pero que siempre llega, y llega sin ruido, sin necesidad de testigos. Porque cuando alguien te pierde por dentro, ya te ha perdido por completo, aunque aún tengas presencia física, y es aquí donde se revela el verdadero poder, cuando tu ausencia pesa más que tu presencia. Cuando el simple hecho de que ya no estés duele más que cualquier reclamo que hubieras podido hacer, porque el alma siente, sabe, intuye, y aunque el orgullo lo disfrace de indiferencia, el vacío que dejas habla por sí solo. No se necesita gritarlo, no se necesita explicarlo, solo hay que irse, con la calma de quien ya no espera nada. Hoy elige la venganza más estoica de todas, la indiferencia activa, no para herir, sino para sanar, no para castigar, sino para liberarte, porque cada vez que te abstienes de reaccionar, estás fortaleciéndote por dentro. Estás construyendo una versión de ti que no necesita validación externa, que no depende del juicio ajeno, que ha entendido que la serenidad no es cobardía, es conquista. Recuerda, quien te exige explicaciones muchas veces no quiere comprenderte, solo quiere defender su narrativa. No alimentes ese juego, no caigas en esa trampa. Guarda tu energía para lo que sí construye, para lo que sí nutre, para lo que sí vale. Porque responder es fácil, pero sostener el silencio con entereza, eso sí que es de valientes. Y si alguna vez dudas, si la tentación de responder vuelve a tocar tu puerta, repítete esto: mi silencio no es vacío, es respeto por mí mismo. Que esa sea tu ancla, tu norte, tu refugio. Porque en un mundo que te grita que reacciones, tú eliges responder con altura, con clase, con templanza, y al hacerlo inspiras, enseñas, elevas, porque la indiferencia estoica no es desprecio, es evolución. No mendigues reconocimiento. Hay algo profundamente humano en el deseo de ser visto, de sentir que nuestras acciones, nuestras palabras, incluso nuestros silencios importan para alguien más. Desde niños buscamos la mirada aprobadora de nuestros padres, el aplauso del maestro, el gesto de orgullo de quien nos guía. Pero hay un punto en la vida donde ese anhelo, si no es observado con atención, puede convertirse en una cadena, en una trampa emocional. Porque cuando empezamos a hacer las cosas esperando reconocimiento,
Dejamos de hacerlas por convicción, y entonces todo lo que somos empieza a depender de ojos ajenos, y no de la coherencia con uno mismo. El estoicismo nos propone una visión distinta, una visión más libre. Nos invita a dejar de medirnos por los aplausos y empezar a medirnos por la paz interna. Porque, como decía Epicteto, quien busca la aprobación de los demás vive esclavo de sus expectativas, y no hay prisión más sutil y más profunda que esa. Imagina por un momento a alguien que día tras día entrega lo mejor de sí, en su trabajo, en sus relaciones, en su forma de estar en el mundo, pero no lo hace por ética ni por vocación, lo hace esperando un gracias, un reconocimiento público, una palmada en la espalda, y cuando ese gesto no llega, el alma se resiente, porque empieza a surgir la idea tóxica de que nada vale la pena si nadie lo ve. Es entonces cuando lo externo toma el control. Pero el verdadero poder, el más sereno y duradero, nace cuando puedes hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo nota. Cuando sigues adelante sin esperar premios, sin mendigar atención, sin publicar cada logro, porque entiendes que tu integridad no necesita audiencia y que tu coherencia no necesita testigos. El estoico no actúa para impresionar, actúa para honrar su naturaleza, para mantener su alma en orden. Marco Aurelio, en sus meditaciones lo dejó claro: el que hace el bien no debe buscar recompensa, lo hace porque es lo que corresponde. Y esa es quizás una de las formas más puras de libertad: hacer lo que uno debe hacer aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo celebre. Hay una frase que puede sonar dura, pero que encierra una sabiduría profunda. No mendigues donde una vez fuiste abundante. Y esa abundancia no tiene que ver con dinero ni con afecto, ni siquiera con atención. Tiene que ver con la certeza de que lo que hiciste lo hiciste bien, aunque no haya likes, aunque no haya aplausos, aunque no haya nadie mirando. La dignidad no hace ruido, no publica su presencia, no ruega validación. La dignidad se sostiene sola, camina en silencio. Y a veces es ese mismo silencio el que más incomoda, porque quien esperaba que dependieras de su aprobación se sorprende cuando sigues de pie, incluso cuando te ignoran, incluso cuando fingen no verte. Y quizás ahí esté la venganza más estoica: no dejar que te borren, pero tampoco gritar que estás, simplemente estar haciendo lo que corresponde, sin mendigar. Es curioso cómo en una sociedad tan saturada de imágenes y exhibiciones se ha vuelto casi revolucionario el gesto de no anunciarse, de no compartir cada paso, cada logro, cada herida. Es casi un acto de rebeldía filosófica, guardar para uno mismo lo que muchos gritarían al mundo. Pero el estoicismo no busca llamar la atención, busca sostener el alma. Y eso, en tiempos de exposición constante, se vuelve un acto de valentía silenciosa. Y si hoy decidieras hacer algo que te enorgullezca, sin contárselo a nadie, y si eligieras cultivar tu disciplina, tu compasión, tu claridad, sin esperar un premio, un comentario, un testigo, porque ahí está el núcleo de esta enseñanza: cuando haces algo por los demás pero no para los demás, cuando tu estándar es tuyo, no prestado, no condicionado, no comprado. Muchos abandonan sus procesos porque no ven reflejo inmediato, porque no obtienen esa pequeña dosis de dopamina que da el aplauso. Pero el que siembra sabiduría no siempre cosecha aprobación. El que cultiva su serenidad no siempre será comprendido. Y eso está bien, porque la misión del sabio no es convencer, es vivir conforme a la razón, con paz, con sentido. Piénsalo. ¿Cuántas veces has callado una verdad por miedo al juicio? ¿Cuántas veces has hecho más de lo esperado y te has sentido frustrado porque nadie lo valoró? Esa frustración no viene del acto, sino de la expectativa. Y es ahí donde podemos practicar la indiferencia activa, no como una armadura, sino como una elección, como una forma de proteger tu fuego interior, porque no se trata de volverse frío, se trata de ser selectivo, de entender que no todas las manos que aplauden son sinceras, que no todos los ojos que miran ven,
y que no todos los oídos que escuchan entienden. Por eso a veces es mejor retirarse en silencio que mendigar atención con ruido. Hay personas que solo valoran tu ausencia cuando se acostumbraron a tenerte siempre presente. Personas que solo preguntan por ti cuando dejas de aparecer, no por maldad, sino porque confundieron tu presencia constante con una obligación, y ahí está otro aprendizaje. No es tu tarea recordarle al mundo tu valor, es tu tarea recordártelo tú cada día. Deja que pregunten dónde estás, deja que noten tu silencio, que se pregunten qué estás haciendo, y tú, mientras tanto, sigue caminando, sigue creciendo, sigue construyendo, no para demostrar nada, sino porque tú sabes quién eres y porque no hay testigo más exigente ni más importante que tu propia conciencia. Cuando no dependes del reconocimiento externo, recuperas una libertad que muy pocos conocen, la libertad de ser sin necesitar permiso, de actuar sin necesidad de reacción, de dar sin contabilizar, porque entonces cada gesto tuyo se convierte en una ofrenda y no en una factura. Epicteto decía, no es la reputación lo que debemos cuidar sino nuestra conducta, y esa frase simple pero poderosa resume toda esta reflexión, porque la reputación va y viene, pero la coherencia te acompaña hasta el final. Hoy tal vez sea buen momento para empezar a practicarlo, para hacer ese gesto generoso, sin mencionarlo, para cumplir esa promesa, sin anunciarla, para caminar con firmeza, aunque nadie te vea. Hazlo, y si alguien lo nota bien, pero si nadie lo ve, mejor, porque entonces sabrás que lo hiciste por ti y no por el aplauso, y eso, amigo, amiga, es dignidad, el misterio como arma. Hay algo inquietante en lo que no se dice, en lo que no se explica, en lo que permanece oculto, cuando todo el mundo está ansioso por mostrar, gritar, compartir. En una época donde cada emoción se publica, cada pensamiento se convierte en estado, cada herida busca aplausos disfrazados de empatía. Elegir el silencio no es cobardía, es estrategia, es poder. La mente teme lo que no comprende, decían los antiguos, y no hay verdad más actual. Porque el misterio, ese espacio vacío que otros no logran llenar con certezas, se convierte en el terreno fértil donde crecen sus inseguridades, sus suposiciones, sus arrepentimientos. El misterio no busca manipular, pero genera movimiento. Y a veces ese movimiento es exactamente lo que necesitas, no para vengarte, sino para retirarte con dignidad y observar el temblor que deja tu ausencia. Piensa en esa serie que viste y que justo cuando el protagonista está por revelar su secreto, termina en un corte abrupto. Te quedas ahí frente a la pantalla, con la mente encendida buscando respuestas, interpretando gestos, repitiendo escenas. Así funciona el misterio. No da explicaciones, pero deja huella, una huella que persiste más allá de las palabras, más allá de las justificaciones. En la vida real sucede igual. Cuando alguien se aleja sin escándalos, sin indirectas, sin discursos finales, no genera indiferencia, genera impacto, porque el otro esperaba una reacción, una explicación, una escena de cierre, pero no la tuvo. Y eso, aunque no lo admita, lo desarma, porque el silencio lo obliga a mirarse a sí mismo, y lo que encuentra ahí rara vez es cómodo. No se trata de jugar con los sentimientos ajenos, ni de practicar el orgullo como mecanismo de defensa. Se trata de entender que no todo merece respuesta, que hay momentos en los que hablar es regalarle al otro el control de tu narrativa, y que guardar silencio no es quedarte sin palabras, es elegir las que sí merecen ser dichas en el momento correcto, con la persona correcta. Y a veces ese momento nunca llega, y esa persona nunca lo merece. La filosofía estoica no promueve la pasividad, promueve la contención. Nos enseña que dominar nuestras reacciones es una forma de dominar la vida, que el sabio no se expone al juicio del necio, que el misterio, cuando nace de una elección consciente, no es vacío, es contención,
Es la firmeza de quien no necesita gritar para que su presencia se note, porque incluso en la ausencia, su sombra permanece, y aquí es donde entra la práctica, porque el silencio no siempre es fácil. El impulso de responder, de aclarar, de defenderse, es humano, pero no siempre es útil. Hoy proponte lo siguiente: no publiques esa indirecta, no expliques por qué te alejaste, no cuentes tu versión, haz silencio y deja que la mente del otro haga el resto del trabajo. Mientras tú eliges el silencio, otros se enfrentan al ruido que su propia conciencia genera, y ahí, en ese eco que rebota en los pasillos vacíos que dejaste, comienzan a entender, no por lo que dijiste, sino por lo que ya no estás dispuesto a repetir. El misterio tiene esa fuerza. No te pone en el papel de víctima ni en el de verdugo, te pone en el de testigo de su propia caída, porque cuando alguien no obtiene tu versión, no tiene contra quién defenderse, y sin un enemigo claro, toda su energía se vuelca hacia adentro. El misterio los obliga a hacerse preguntas, y quien se pregunta, a veces despierta, otras veces se hunde más. Pero ya no depende de ti. Esa es la belleza de la indiferencia activa. No es una pared, es un espejo, a nivel emocional. Guardar silencio no es represión, es madurez. Es comprender que el dolor no necesita espectáculo, que hay batallas que se ganan no luchando sino no apareciendo, que la mejor manera de demostrar que has crecido es no entrar al mismo terreno donde antes solías desgastarte. La venganza estoica no es hiriente, es elegante, no hiere, enseña, y lo hace sin pronunciar una sola palabra. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribió: la mejor defensa es no parecer herido. Y qué poderosa enseñanza se esconde en esa simple frase. No porque debas fingir que nada te afecta, sino porque lo que te afecta no debe dictar tu respuesta. La contención estoica no es frialdad, es sabiduría emocional. Es saber que el silencio bien empleado es más afilado que cualquier discurso. No confundas esta práctica con desinterés. Ser estoico no es convertirse en piedra. Es saber dónde poner la emoción para que no te consuma. Es canalizar la energía, no para destruir, sino para construirte a ti. Porque mientras el otro intenta entender tu silencio, tú ya estás varios pasos más adelante en paz, enfocado, libre. Y si aún te cuesta aplicar esta herramienta, haz este ejercicio sencillo antes de responder un mensaje, antes de escribir un comentario, antes de querer cerrar con dignidad una historia. Pregúntate: ¿qué ganaré con esto? ¿Quién se beneficia realmente? Y si la respuesta no es yo, entonces quizás el silencio sea tu mejor aliado. Imagina por un momento que toda tu energía volviera a ti, que cada explicación no dicha, cada réplica contenida, cada justificación evitada se transformara en fuerza interna, en claridad, en dirección. Eso es lo que logras cuando usas el misterio como herramienta, porque mientras el mundo gasta voz, tú conservas poder, y ese poder canalizado desde la serenidad es lo que diferencia al sabio del impulsivo, al libre del esclavo emocional, al que domina su reacción, del que aún necesita ser validado por quien ya no importa. Así que no temas ser un enigma, no temas que otros no comprendan tu silencio. Si lo hicieran, no te habrías ido, y si lo merecieran, no habrías callado. Tu ausencia es presencia, tu silencio es mensaje, y tu indiferencia es la voz más firme que jamás podrán silenciar, la transformación callada. Hay cambios que hacen ruido, y hay otros que se gestan en silencio como la semilla bajo tierra que aún no muestra brote alguno, pero ya está abriéndose paso, desafiando la oscuridad. En un mundo donde todo se expone, donde el éxito necesita pruebas visuales y las decisiones deben ser validadas por comentarios ajenos, guardar silencio sobre tu transformación no es una omisión, es una declaración, una postura estoica, una rebelión serena. ¿Por qué callar lo que duele, lo que cuesta, lo que se renueva dentro de ti? Porque no todo cambio necesita testigos, porque lo que vale no siempre se grita, lo que de verdad transforma
No se mide en publicaciones, ni se fotografía desde ángulos perfectos. Se vive, se siente, y muchas veces se sufre en lo íntimo. Es ahí, en la profundidad invisible del alma, donde el cambio real ocurre, no en las palabras, no en las apariencias, sino en las decisiones diarias que eliges sostener cuando nadie está mirando. El estoico comprende que el valor no reside en lo que otros reconocen, sino en lo que tú construyes en tu interior. No necesitas mostrar cada paso, solo necesitas darlo. No necesitas explicar tu dolor, solo necesitas aprender de él. No necesitas aplausos, solo la certeza de que vas en la dirección correcta, aunque sea cuesta arriba, aunque sea solo. Marco Aurelio decía: la tranquilidad es cuando uno se basta a sí mismo, y eso ocurre cuando tu transformación no depende de la mirada del otro, cuando no necesitas demostrar que cambiaste, porque lo sabes, porque lo sientes en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo eliges el silencio, antes que el drama, la reflexión, antes que la explosión. La transformación callada no es cobardía, es coraje, no es debilidad, es dominio propio. Requiere más fuerza elegir crecer sin contarlo que gritar cada pequeño avance. Requiere más temple sostenerse en la sombra que correr a buscar luz artificial, porque el crecimiento verdadero no tiene necesidad de escenario, y es en esa elección donde comienza la madurez emocional, la fortaleza interior, la verdadera sabiduría. Piensa en ese árbol que recibe el rayo, se quiebra, se parte, parece muerto, pero no lo está. La vida sigue en su interior, sin fotos, sin palabras, sin likes. Y con el tiempo, reverdece, sin avisar, sin buscar reconocimiento, solo florece, y su sombra se vuelve más amplia, su raíz más profunda. Así también tú, así también tu cambio. En una época donde todo se monetiza, incluso el dolor, elegir sanar en privado es un acto profundamente estoico. Es darte el permiso de no explicar, de no justificar, de no mostrar, de simplemente ser, porque cuando inviertes en ti sin testigos, estás diciendo que tu valor no depende del ruido, sino de la esencia. Invertir en ti sin testigos es un acto de amor propio tan profundo como silencioso. Es mirarte al espejo, no para complacer a los demás, sino para preguntarte con honestidad si estás siendo quien mereces ser. Es dejar de explicarte, de convencer, de buscar permiso. Es entender que el verdadero cambio no necesita cartel, necesita constancia. Y la constancia no se aplaude, se cultiva. El mundo de hoy nos ha enseñado que si no se publica, no existe, que si no se comparte, no vale, que si nadie lo ve, no cuenta. Pero el estoico da un paso al costado de esa narrativa. Sabe que el alma crece mejor en el silencio, que la transformación verdadera no busca likes, busca impacto, no el impacto en otros, sino en uno mismo, en las decisiones pequeñas que construyen una vida distinta, en los límites que ahora se imponen con firmeza, pero sin escándalo, en las emociones que se regulan con templanza, en las palabras que se eligen con sabiduría o que ya no se pronuncian porque simplemente no hacen falta. Muchos querrán saber por qué cambiaste, qué fue lo que pasó, cuándo ocurrió. Esperarán una explicación, un relato, un cierre. Pero no todos merecen tu verdad, porque tu verdad no es contenido para entretener ni argumento para defender. Tu verdad es el resultado de todo lo que has vivido en silencio, de todo lo que enfrentaste sin testigos, de todo lo que reconstruiste cuando solo tú sabías que estabas roto. Y lo más hermoso es que no necesitas decírselo a nadie, porque quien se transforma de verdad no necesita anunciarlo, lo irradia, lo demuestra sin querer en su manera de caminar en la paz, con la que responde en la serenidad, con la que elige. Hay un tipo de presencia que se impone sin esfuerzo, no por lo que dice, sino por lo que encarna, y esa presencia nace del trabajo interior, de la transformación callada. Invierte en ti, sin testigos. Lee, camina, escribe,
Piensa, haz ejercicio no por estética sino por dignidad. Come mejor no por presión sino por respeto. Descansa, no por agotamiento, sino por amor propio. Y hazlo, sin anunciarlo. Que tu evolución no sea espectáculo, que tu silencio no sea vacío sino espacio fértil, que tu cambio no sea estrategia, sino destino. Hoy, si algo te mueve por dentro, que no sea el impulso de mostrar, que sea el impulso de crecer, que no te gane la urgencia de que otros te validen, que te guíe la convicción de que ya no necesitas aprobación, porque la mayor libertad no es hacer lo que quieres, es no necesitar que nadie lo apruebe. Y cuando llegue el momento y alguien note que ya no eres el mismo, no tendrás que decir nada, porque el árbol que creció después del rayo no hace ruido, solo da sombra y es más fuerte, aunque nadie lo haya visto crecer. Rompe el ciclo, no respondas como te trataron. Romper el ciclo no es un acto de debilidad, es quizás el mayor gesto de fortaleza interior que puede tener un ser humano, porque cualquiera puede replicar el daño, cualquiera puede devolver el golpe, la burla, la indiferencia, pero solo alguien verdaderamente libre puede mirar ese patrón, reconocerlo y decidir hasta aquí. Yo no continúo con esto, yo no repito lo que me rompió. ¿Quién no ha sentido alguna vez el impulso de responder con la misma moneda? Alguien te ignora y piensas en ignorar también, te mienten y te justificas mintiendo, te desprecian y de pronto en la cabeza surge esa idea que sienta lo mismo que me hizo sentir a mí. Es humano, es comprensible, pero es justo ahí donde entra el estoicismo, justo ahí donde entra la libertad. Epicteto lo decía con claridad: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas, lo que importa, porque lo que te hicieron ya está hecho. No tienes control sobre eso, pero lo que haces con ese dolor, eso sí está en tus manos. Y ahí está la verdadera victoria, no en hacer sufrir al otro, no en mostrar que tú también puedes herir, sino en no convertirte en reflejo de la herida. Y no se trata de callar lo que duele, se trata de no perpetuarlo, porque cuando devuelves el golpe, aunque sientas por un instante una falsa justicia, lo que estás haciendo es alimentar exactamente lo que te rompió. Estás regando una semilla que no plantaste, pero que ahora eliges mantener viva. Imagina un árbol herido por una tormenta. Una de sus ramas fue rota por el viento. ¿Qué sentido tendría que ese árbol en respuesta dañara a los que tiene cerca? El árbol simplemente sigue creciendo, silenciosamente fortaleciéndose desde dentro. Lo mismo pasa contigo. La mejor manera de sanar no es gritar tu dolor, es que tu vida se vuelva una negación silenciosa de aquello que intentó destruirte. La frase «un clavo no saca otro clavo» no es solo un consejo emocional, es un principio de integridad, porque si respondes como te trataron, te conviertes sin darte cuenta en cómplice del mismo daño. Te alineas con la oscuridad que tanto te dolió. Y el estoico, el que ha decidido vivir con conciencia, no se permite eso. Sanar no es olvidar, es recordar sin repetir, es mirar atrás y decir, sí, eso pasó, pero no me definió. Y para llegar ahí, hay que resistir el impulso de responder desde el ego herido, porque el ego quiere revancha, pero el alma quiere paz. Hoy elige no reaccionar de forma automática, elige no repetir lo que te hirió, no para proteger al otro, sino para protegerte a ti, para que tu dignidad no dependa de una reacción, sino de una elección, porque responder distinto no es dejarse, es dejar claro quién manda dentro de ti. No se trata de ser mejor que el otro, se trata de ser mejor que la versión de ti mismo que está tentada al actuar desde la herida, porque ahí está el verdadero enemigo, no en quien te hizo daño, sino en tu impulso de convertirte en él. Cada vez que eliges no repetir el ciclo, estás honrando tu crecimiento, estás demostrando que el dolor pudo tocarte, pero no pudo moldearte. Y sí, al principio cuesta, porque dentro de nosotros hay una voz que grita, hazlo, diles, devuélvelo. Es una voz antigua, instintiva, pero tú no eres esa voz. Tú puedes escucharla sin obedecerla,
Puedes mirar tu rabia con compasión, sin necesidad de alimentarla, como el sabio que ve la tormenta desde la ventana, sin abrir la puerta para dejarla entrar. Muchos confunden esta actitud con debilidad. Si no respondes, eres blando. Te dejas pisotear, pero no. No responder no significa permitir. Significa poner un límite más profundo, no desde el grito, sino desde la distancia emocional, no desde el orgullo, sino desde la decisión de no vivir envenenado por el resentimiento. Séneca lo explicaba de forma brillante: el que guarda rencor se envenena a sí mismo, esperando que el otro muera. Esa es la paradoja. El que devuelve el daño se ata más fuerte al dolor. El que rompe el ciclo se libera. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se elige sanar cuando todo dentro de ti clama venganza? Empieza pequeño. No escribas ese mensaje pasivo-agresivo. No publiques esa indirecta que en realidad es un grito camuflado. No busques provocar, ni siquiera para que se den cuenta. Porque si tienes que forzar la lección, entonces no estás enseñando nada. Solo estás repitiendo el guión que juraste abandonar. Haz lo contrario. Haz silencio. No como castigo, sino como liberación. Retírate de ese juego, no porque no sepas jugarlo, sino porque elegiste no perderte en él. Y en ese retiro empieza a sembrar, no palabras sino actos, no reproches sino cuidado hacia ti. Camina. Invierte en lo que sí te fortalece. Construye un día que no esté centrado en ellos, sino en ti, en lo que tú quieres llegar a ser. Porque al final sanar no es un destino, es una forma de caminar, una forma de responder con dignidad a un mundo que muchas veces olvida lo que es la compasión. Y si alguna vez dudas de si lo estás haciendo bien, solo hazte una pregunta: ¿estoy siendo el tipo de persona que a mí me habría hecho bien encontrar cuando estaba roto? Si la respuesta es sí, sigue. Si es no, ajusta. No estás aquí para vengarte. Estás aquí para elevarte. No estás aquí para repetir los errores que te marcaron. Estás aquí para transformarlos en sabiduría. No para negarlos, sino para que no se repitan, porque alguien tiene que romper el ciclo. Y ese alguien podría ser tú. Así que la próxima vez que alguien te trate mal, respira. No respondas desde la rabia. Responde desde tu propósito, desde tu serenidad, desde tu estoicismo. No porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no eres el mismo. No respondas como te trataron. Responde como quien ya no necesita vengarse, porque ya se eligió a sí mismo. Haz que se pregunten si alguna vez te conocieron. Haz que se pregunten si alguna vez te conocieron, no como una estrategia para impresionar, no como una forma de esconderte, sino como una consecuencia natural de tu evolución. Porque cuando el alma crece en silencio, se vuelve irreconocible para los que solo conocieron tu versión antigua. Es curioso cómo la gente suele aferrarse a la imagen que tenía de ti, como si estuvieras obligado a no moverte del lugar en el que te vieron por última vez, como si cambiar fuera una traición. Pero el estoico no pide permiso para transformarse, no busca validación, ni explica cada paso. Simplemente se mueve, avanza, cambia de piel, y en ese movimiento inevitablemente descoloca a quienes pensaban conocerte. Hay una fuerza profunda en ser impredecible, no desde el caos, sino desde la paz, desde una coherencia interna tan sólida que ya no necesitas explicar cada decisión, porque sabes que los cambios que haces no son para demostrar, sino para alinearte, con lo que ahora entiendes, con lo que ahora sientes, con lo que ahora necesitas. Marco Aurelio decía: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Pero a veces crecer implica alejarse de esa colmena, que ya no es hogar, implica moverse de espacios que antes eran cómodos, pero ahora son estrechos. Y cuando te atreves a hacerlo sin resentimiento, sin ruido, solo con claridad, ocurre algo inevitable. Quienes no han crecido contigo ya no te reconocen. No es tu culpa, no es tu intención, pero es tu consecuencia. Porque cuando alguien evoluciona en silencio, sin necesidad de aplausos ni testigos, el entorno empieza a dudar. Siempre fue así.
¿Por qué ya no actúa igual? ¿Qué está haciendo ahora? Y esas preguntas son más poderosas que cualquier discurso, porque no hay defensa más firme que el misterio sereno. No hay respuesta más impactante que el cambio real. El ajedrecista, que deja de jugar como siempre, obliga al rival a pensar de nuevo. Lo descoloca, lo hace dudar de su estrategia. Tú también tienes ese poder, el poder de reinventarte sin previo aviso, el poder de moverte con tal consistencia interior que ya no necesitas decir nada, porque tu distancia habla, tus elecciones hablan, tu silencio incluso habla, y no para herir, no para castigar, sino para afirmar tu centro, para proteger tu paz, para vivir desde un lugar más alto, aunque eso implique ser malinterpretado. Y sí, a veces duele. Duele ver cómo algunos se alejan no por lo que hiciste, sino por lo que ya no permites, por lo que dejaste de tolerar, por las versiones de ti que decidiste enterrar. Pero esa incomodidad no es señal de error, es señal de madurez. El precio de vivir con verdad es que algunos prefieren la comodidad de la imagen antigua antes que aceptar tu renovación. Y no pasa nada. No estás aquí para ser recordado como eras, sino para ser quien estás destinado a ser. La identidad no es una jaula, es un río. Y los ríos por naturaleza no se detienen. Cuando inviertes en ti sin explicaciones, cuando eliges nutrirte sin testigos, cuando dejas de buscar el reconocimiento externo y empiezas a actuar desde una comprensión interna, entonces sucede el verdadero cambio. Y esa transformación es callada pero radical, porque sin decirlo estás diciendo mucho. Estás diciendo que aprendiste, que soltaste, que ya no necesitas que te entiendan para poder estar en paz. Estás diciendo que tu energía ya no está disponible para la reacción, sino para la construcción. Estás diciendo que tu vida es tuya y que te la estás tomando en serio. La próxima vez que sientas la tentación de explicarte, de justificar tu nueva forma de pensar, de vivir o de sentir, respira y recuerda esto: no todos merecen tu verdad. Algunos solo quieren quedarse con la versión cómoda de ti, la que no incomoda, la que no cuestiona, la que encaja. Pero el estoicismo no se trata de encajar, se trata de ser íntegro. Aunque eso implique caminar solo un tiempo, aunque eso implique ser malinterpretado, porque hay una dignidad profunda en avanzar sin ruido, en que la gente se pregunte por qué ya no estás, qué estás haciendo, en qué te has convertido. Esa duda es más poderosa que cualquier explicación, porque el silencio que nace de la coherencia tiene más impacto que 1000 palabras. Y cuando alguien dice, ya no lo reconozco, lo que en realidad está diciendo es, yo me quedé y él siguió. Así que no temas ser un misterio. No temas ser esa incógnita que otros no saben cómo resolver. No temas que se pregunten si alguna vez te conocieron, porque si hoy no te entienden, quizás es porque ya no hablas desde la herida, sino desde la sanación, porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud, porque ya no buscas pertenecer, sino simplemente ser. Y en ese ser, sereno, libre, profundo, hay una paz que no necesita explicación, solo se vive y se siente. El silencio como revolución interior. A veces lo más poderoso que puedes decir es no decir nada. En un mundo obsesionado con mostrarse, justificarse, reaccionar y explicar hasta el último detalle de lo que uno piensa, siente o vive, guardar silencio se vuelve un acto profundamente revolucionario. Y no hablamos de ese silencio que nace del miedo o de la represión, sino del silencio que nace de la claridad, de la fuerza interior, de una decisión. El silencio estoico no es pasividad, no es resignación, es una forma de afirmación. Cuando eliges no explicar, no justificar, no participar en la dinámica del conflicto, estás afirmando quién eres. Estás reconociendo que tu valor no depende de convencer a nadie, ni de obtener aprobación, ni de vencer en una discusión. Como una montaña que no tiene que gritar su grandeza, simplemente está ahí, imponente, presente, inquebrantable. En ese silencio vive la dignidad,
y también la transformación, porque en lugar de perder energía en demostrar, empiezas a invertirla en crecer. Cuando te callas no por sumisión, sino por consciencia, tu mente se vuelve más nítida, tu espíritu más firme y tus decisiones más tuyas. ¿Has notado cómo algunos de los momentos más determinantes de la vida no vienen precedidos por un gran discurso, sino por un gesto tranquilo, una retirada serena, una respuesta que nunca se dio? El silencio tiene esa cualidad. Dice lo que las palabras no pueden. Deja espacio para que los demás se pregunten, para que el eco de tu ausencia diga más que 1000 declaraciones. El estoicismo nos recuerda que no debemos gastar nuestras fuerzas en lo que no podemos controlar. ¿Y qué hay más fuera de nuestro control que la interpretación ajena? Puedes hablar con claridad, explicar con lógica, abrir tu corazón y aún así ser malinterpretado. Entonces, ¿cuál es el punto de buscar constantemente que el otro entienda, de esforzarte por justificar tu camino ante quienes ya decidieron no querer comprenderlo? Epicteto lo dijo con lucidez: no expliques tu filosofía, vívela, y eso no solo aplica al estoicismo, sino a tu cambio interior, a tu crecimiento, a tu forma de amar o de alejarte. No todo tiene que exponerse. Hay transformaciones que solo florecen en la intimidad, como el árbol que después de la tormenta crece en silencio. No lo ves, pero se está fortaleciendo. Hoy, en vez de publicar tu herida o tu sanación, guárdala para ti. En vez de responder con palabras que serán desmenuzadas, malinterpretadas o usadas en tu contra, responde con tu coherencia, con tu paz, con tu evolución. Sé tú mismo pero sin tener que anunciarlo, porque cuanto más auténtico te vuelves, menos necesitas proclamarlo. Y cuando eliges ese silencio, algo cambia. No afuera donde todos esperan una reacción, una frase, una publicación, sino adentro en el lugar donde nacen tus verdaderas decisiones. El silencio te convierte en el guardián de tu propio mundo. Te permite escucharte, y al escucharte te entiendes. Y al entenderte, dejas de necesitar tanto que otros lo hagan. Muchos creen que quien no responde pierde, que quien se calla cede, pero eso solo es verdad en un mundo que mide el poder por el volumen. En el mundo estoico, quien se calla con propósito no se rinde, se eleva, porque cada vez que decides no entrar en el juego de quien quiere provocarte, estás protegiendo tu energía, tu dirección, tu propósito. No responder no significa ser indiferente, significa estar enfocado, no contar lo que estás construyendo. No es deslealtad hacia quienes te rodean, es respeto por tu propio proceso, porque a veces el crecimiento necesita oscuridad, necesita tierra, necesita silencio, como las semillas que germinan bajo el suelo alejadas del ruido, pero destinadas a romper la superficie cuando sea el momento. Y cuando llegue ese momento, no necesitarás explicar, porque tu presencia, tu mirada, tu forma de estar, lo dirán todo. La gente no entenderá cómo llegaste hasta ahí. Algunos pensarán que fue de la nada, otros que te perdiste, pero los que importan sabrán que simplemente te transformaste, en silencio. Este tipo de transformación asusta a quienes te querían predecible, incomoda a los que usaban tu pasado como ancla, pero para ti será liberador, porque ahora no necesitas explicar por qué cambiaste, solo necesitas vivir de acuerdo a esa nueva claridad. Y si alguien pregunta, si alguien insiste, puedes sonreír, porque la paz que se conquista en silencio no necesita defensa. Haz hoy un acto silencioso de revolución. No des explicaciones innecesarias. No publiques tus decisiones. No grites tu evolución. Guárdala, cuídala, protégela. Es tuya, solo tuya. Como la montaña que se alza sin hacer ruido, como el mar que aunque en calma nunca pierde su profundidad. Y cuando sientas el impulso de demostrarle algo a alguien, recuerda esto. No digas quién eres. Sélo. Que tus actos hablen, que tu serenidad incomode, que tu silencio desarme, porque a veces el mayor rugido nace del alma que ha aprendido a callar. Llegados hasta aquí, tal vez ya lo sientas.
que no necesitas ruido para tener valor, que no necesitas gritar para ser escuchado, que no necesitas demostrar para saber quién eres. Hoy recorrimos 14 principios que no buscan cambiar al mundo, sino transformar tu forma de habitarlo. Pequeñas decisiones, actos silenciosos, pensamientos guardados solo para ti, pero cada uno, una revolución interna. Porque ser estoico no es aparentar fortaleza, es sostenerte incluso cuando nadie te ve, es romper el ciclo sin romperte tú, es no pedir reconocimiento sino reconocer tu paz como el mayor premio. Y ahora te toca. No necesitas cambiar tu vida de golpe, solo comienza con un paso, uno solo. Hoy, por ejemplo, elige guardar un pensamiento valioso, solo para ti. No lo expliques, no lo compartas, solo vívelo en silencio, como se vive lo verdadero. Si este video te habló, no fue casualidad. Suscríbete, si sientes que este camino también es tuyo. Aquí no venimos a convencer, venimos a acompañar. Y cuéntame, ¿cuál de estos principios fue el que más te removió por dentro? Déjalo en los comentarios, porque lo que tú compartes también puede iluminar a otros. Y si quieres seguir caminando en el próximo video, te mostraré el principio estoico que Marco Aurelio usó en sus últimos días de vida. Un principio tan simple como brutal, que puede cambiar para siempre tu forma de mirar la adversidad. Nos vemos ahí, y recuerda, no digas quién eres, sélo.